Hola a todos los que nos ven desde YouTube, Facebook y a quienes nos escuchan desde Spotify y Amazon Music. Bienvenidos al Podcast Político, un espacio donde hablamos de política con los que hacen política, con los que la viven, con los que la trabajan, con los que la diseñan. Y hoy estamos con un invitado muy especial, docente universitario, es secretario de Planeación Departamental, es concejal de Santa Marta, uno de los más jóvenes, para no decir que es el más joven de toda la historia del Consejo de la Ciudad de Santa Marta. Es candidato a la alcaldía de Santa Marta. Hoy dirige un partido, ya les diré cuál es. Toda la vida fue liberal, rojo, 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 como las canciones de Silvestre. Y hoy está al frente de un partido rojo, de estirpe liberal, como lo es el nuevo liberalismo. Hoy estoy con Ricardo Díaz Granado, Ricardo José Díaz Granado del Castillo, director del Partido Nuevo Liberalismo en el departamento del Magdalena. Bienvenido, Ricardo, al Podcast Político. Muchísimas gracias, Pedro, a ti y a todo este equipo tan valioso que te acompaña, por destacar estos espacios valiosos en la innovación de la comunicación política. Liberal, concejal, en su momento muchos dicen, para arrancar en materia enseguida, de tu época, algunos dicen cuando estuviste cerca de Caicedo. El inicio político de tu carrera como elector, como elegido, que has tenido dos facetas, como candidato y como actor protagónico en otras elecciones. Pero comencemos cuando fuiste candidato, tu elección al consejo, tu proceso de alcaldía, que fue muy bien recibido en la ciudad, comenzaste muy bien, incluso fuiste uno de los que primero empezó. Tuve la fortuna como ciudadano, como estudiante, conocer tu campaña, y muchos te relacionaban, ¿no?, que tú ibas a ser desde Caicedo. Después aparece Rafa. Ya hoy, de cierta forma, no se te ve tanto, ya tienes tu propio partido, estás en tu propio partido, pero hay muchas personas que se quedaron preguntando qué pasó entre Ricardo Díaz Granado y Carlos Caicedo, o Fuerza Ciudadana, que apenas iban a nacer en aquella época. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué generó la ruptura? ¿Si hubo ruptura, no hay ruptura? ¿Cómo fue ese episodio de Ricardo, Fuerza Ciudadana y Carlos Caicedo? No, primero que hay que aclarar que en su momento, y quienes me conocen, soy un tipo de convicciones, soy un hombre de convicciones. Carlos Caicedo fue candidato del Partido Liberal en el año 2011. Por supuesto, yo venía de las Juventudes Liberales, fui candidato al Consejo por el Partido Liberal, pues acompañé de manera convencida al candidato del Partido Liberal en su momento, que era Carlos Eduardo Caicedo. Todo este trasegar de el inicio del liberalismo con el Partido Liberal, ¿por qué te retiras de la política? ¿Qué pasó? No, digamos que yo nunca me he retirado de la política. Pero de la política del cartel. Electoral. Sí, claro. Digamos que tuve la oportunidad de dedicarme a terminar en ese momento, luego de haber salido del consejo y de haber terminado el proceso o el ejercicio político en la alcaldía distrital, de terminar mi maestría en su momento. Y luego recibí la invitación de Rosa Cotes para entrar al gobierno departamental en su momento. Entonces, no es que me haya retirado del escenario político, es más, en ese momento renuncié para acompañar y gerenciar campañas a congresos promovidas en ese momento por esa casa política. Casa política en la que fuiste secretario solamente con Rosa. Sí, claro, porque cuando Luis Miguel fue gobernador, estuve en el Consejo de Santa Marta. Hablemos, que quiero hacerte una pregunta, digamos esas preguntas reflexivas. Hoy estás en una etapa que queremos comenzar ahorita a hablar de ella, pero ¿cómo reflexiona Ricardo Díaz Granado todo lo que le ha tocado vivir para estar hoy aquí, donde estás, en este tiempo, momento, direccionando un partido? Recién elegiste a tu esposa, estás con la tercera votación departamental de tu esposa, la cuarta del partido, renaciste, le diste vida a un partido en menos de 8 meses.
¿Cómo evalúas, Ricardo, todo este periodo desde aquel 2011 que aspiraste al Consejo a hoy, los últimos 10 años, 12 años? Pedro, yo creo que inevitablemente queda una satisfacción por el deber cumplido, recibir de parte de Juan Manuel Galán, director nacional del Partido Nuevo Liberalismo, a quien lo acompañé en el proceso de consulta interna a la presidencia el año anterior. Este es un partido, si bien con una historia cargada de ética, con una historia cargada de luchas sociales, políticas, luchas sociales y políticas que llevaron a confrontar hasta el narcotráfico en su momento y que por supuesto llevaron la muerte del padre de Juan Manuel Galán, hablo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Recibir esta responsabilidad hace 8 meses de un partido que inicia su renacer político y que en el departamento del Magdalena, bueno, tú conoces la política acá, construir una lista a la asamblea en el escenario regional fue un primer reto. Lo hicimos a través de una coalición con otro partido político y por supuesto logramos que esta coalición de 2 partidos estableciera un resultado electoral muy importante, que diera como resultado la elección de 2 credenciales, pero no solo eso, dentro de esta coalición habían 2 candidatos del nuevo liberalismo. Hablo de Linda Cabarcas y de Óscar Pavón. Linda Cabarcas, por supuesto, tú lo dijiste, acaba de ser electa como la tercera votación más importante del departamento, sin líderes políticos atrás, independientes, solo nosotros trabajando en este proceso electoral, día a día, convencidos en que estábamos haciendo la tarea bajo los parámetros y principios que siempre hemos dicho, hacer de la política una práctica decente. Y el otro candidato muy valioso, Óscar Pavón, representa una nueva generación de la política. No fue diputado por escasos 900 votos, llegó a algo así de 12.000 y tantos de votos en la asamblea departamental. Eso quiere decir que nacimos fuertes en el departamento del Magdalena, pero con un reto muy importante, que es mantener este propósito de manera consistente y convencida, con el establecimiento de los comités municipales, la convocatoria a la asamblea regional el próximo año, posterior al congreso programático del partido. Y ese es el propósito, sostener este equipo tan valioso y obviamente ampliarlo a los que verdaderamente quieran contribuir a este partido político que representa tantas cosas importantes para la nación. Te me fuiste muy allá del tema del nuevo liberalismo, porque yo quería tocarte, pero ya vamos a entrarlo en esa materia. Quería tocarte el tema y es que Ricardo ya ha ganado siempre en los ojos de los actores políticos, de los medios de comunicación, incluso del proceso electoral de la consulta presidencial de Juan Manuel Galán, siempre se te vio acompañado de otro actor político, Fabio Manjarrés. Y él, de cierta forma, fue la persona que inicialmente, para muchos, entre los medios de comunicación, incluso internos, era el director del partido naciente en el Magdalena, como era el nuevo liberalismo. Pasó que ya no fue Fabio Manjarrés, sino fue Ricardo. Pero antes de eso, de ese cambio de dirección, renunciaste a un partido, renunciaste a un comité creado inicialmente bajo el liderazgo de Fabio, y eso generó mucha suspicacia, generó muchos comentarios y generó la necesidad de preguntarte qué pasó entre Ricardo Gallardo y Fabio Manjarrés, que hoy no tiene a Fabio Manjarrés en el nuevo liberalismo, sino Fuerza Ciudadana. Bueno, no, absolutamente coincidimos con Fabio en el gobierno de Rosa Cotes, que posteriormente acompañamos te lo dije anteriormente, a Juan Manuel en su proceso de consulta interna del Partido Nuevo Liberalismo como candidato o precandidato presidencial. Y posteriormente, a partir de allí, cada quien tomó sus decisiones. La mía era generar un proceso independiente, en donde, por supuesto, se generaran unos resultados que dependieran exclusivamente de lo que nosotros podamos consolidar. Y cada uno tomó sus decisiones. Él tuvo unas obligaciones empresariales, lo dijo públicamente, y Juan Manuel y el equipo de la Dirección Nacional del Nuevo Liberalismo tuvo a bien delegarme esta responsabilidad tan valiosa y obviamente sacar adelante un partido que encontramos naciendo y en cero. Esos resultados de ese partido te recibiste en cero, evidentemente.
generó ¿cuántas credenciales? El Partido Nuevo Liberalismo a nivel departamental, en la votación de asamblea, lo que tiene que ver con Oscar y con Linda, llegaron a 31.000 votos. Obviamente, siendo elegida Linda Cabarcas. En el consejo estuvimos, no en todos los municipios, solo en 13, elegimos 10 candidatos 10 concejales actuales. La votación de consejo en el departamento fueron de algo así de 19.621 votos. Y elegimos 2 candidatos a ediles, uno por la localidad histórica y otro por la localidad cultural, con una votación general de 10.623 votos. 13 credenciales. 13 credenciales. Entre correcto. consejo, asamblea y edilato. Correcto. ¿Y alcaldía cómo te fue? No, en alcaldía solamente entregamos 2 avales propios. Los candidatos no fueron electos, son candidatos jóvenes que tienen un futuro por delante y que por supuesto estaremos respaldando en sus procesos próximos. ¿Qué municipios fueron? Santana y Pinto. Santana y Santa Bárbara de Pinto. Correcto. Hay un capítulo especial entre esos 13 municipios donde entregaste avales, o 2 capítulos, llamémoslo así, Plato y Santa Marta. Quiero en Plato porque es la tierra de tu esposa, donde allá se dice es Ricardo, el esposo de Linda. En Santa Marta es Linda, la esposa de Ricardo. Pero yo creo que ya con esto de la diputada electa, que ahorita vamos a hablar de ella un ratico, quería preguntarte cómo lograr en un municipio tan difícil como Plato, lograr construir una lista, lograr conseguir 2 credenciales, ganándole a partidos, a liderazgos tradicionales, en un municipio tan complicado como este. Bueno, en primer lugar, Linda tiene un liderazgo propio, una mujer de resultados en la gestión pública, cuando ha tenido la oportunidad de servir en el sector público y en el sector privado, bueno, ha tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios como consultora. Claro, fue un reto frente a la elaboración de la lista, no solamente en Plato, en todos los demás municipios. Pero no solamente me referiré a lo que dijiste en Santa Marta, Linda es la esposa de Ricardo y en Plato, Ricardo es el esposo de Linda. Yo me siento tan plateño o más como Linda. Y ella se siente tan Samaria o más como yo. Y hacemos sinergia, hacemos un equipo, no solamente como esposos, sino como amigos, como socios políticos. Y me siento muy satisfecho con su liderazgo. Pero en el punto concreto que estás mencionando frente a cómo se construyó una lista tan competitiva en un municipio de Plato, sin además entregar la vara a ningún candidato a alcaldía, es precisamente eso, respetando el criterio de cada candidato al consejo por el candidato a alcaldía que se vaya a elegir. Obviamente, la mayoría, por decir el 95% de los candidatos del nuevo liberalismo, terminó acompañando al alcalde electo, el doctor Armando Campuzano, a quien le tengo un aprecio muy especial y confío en su criterio de gobernabilidad. Entonces, el secreto fue básicamente establecer un criterio de independencia frente a la elección del candidato al consejo y además, obviamente, conocen la capacidad de trabajo de Linda, su talento, su talante, y eso dio como resultado que nos convirtiéramos en la votación que se convirtió en ese municipio para consejo. Personalmente, como director del partido, en una palabra o una frase, ¿cómo resumes estos resultados de partido? Exitosos. Exitosos para un partido naciente, sin burocracia, sin estructura política, sin financiadores de campaña, con la espontaneidad, el trabajo dedicado, la disciplina, la persistencia. Nosotros nos catalogamos como personas persistentes, ¿de acuerdo? Insistentes. Y creo que la capacidad de trabajo, la formación, la organización dio como resultado lo que pasó. Y en Santa Marta hablaron 2 candidatos, llevaron 2 candidatos, lograron 2 candidatos ediles, elegirlos. Y el Consejo de Santa Marta con Freddy Pinzón, ¿cómo fue ese proceso de aval, ya que era una persona que venía de una precandidatura a la alcaldía? Terminó al Consejo, hablado por usted, creo que era el único de su lista. Sí.
en una lista amplia, Sí, muy competitiva. Aún así creo que logró la segunda votación. correcto. ¿Cómo percibes, cómo recibes, partiendo de que cómo llegó esa bala a Freddy en todo este proceso en Santa Marta? Bueno, lo que hay que decir que Freddy representa un espacio en el partido Nuevo Liberalismo. Él, como yo, también acompañó a Juan Manuel Galán en la consulta interna del 2022 a Presidencia de la República. Posteriormente a ello, se dio en la tarea de iniciar un proceso ciudadano de recolección de firmas, un ejercicio muy válido, entre otros. Además, es una persona muy joven, con mucha capacidad. Así como te hablé de Óscar Pavón, te hablo de Freddy Pinzón. Freddy Eduardo representa el relevo generacional de unas estructuras de la política en Santa Marta. Nosotros creemos en que la disciplina y la consistencia que él pueda generar en este proceso pueda dar resultados electorales en su momento. Hoy, muy positivo, su primer ejercicio político llegó a 2.710 votos, escasos ciento algo de votos lo alejaron de la curul. Eso indica el trabajo que se hizo y, por supuesto, de dónde se origina ese aval. Él no cae de paracaídas en el nuevo liberalismo. Él viene trabajando desde el sector independiente que en su momento hacía parte y acompañó la causa de Juan Manuel Galán en el nuevo liberalismo como candidato presidencial. Y así tiene toda la cercanía con la dirección nacional del partido, con la dirección departamental del partido y hace parte de ella. ¿Qué va a pasar con Óscar y con Freddy en el partido? Pues lo que ellos quieran que pasen, lo que ellos quieran que pasen, hacen parte fundamental de este equipo. Digamos que en sus manos también reposa la posibilidad de que este partido siga creciendo. Y cuando digo que lo que ellos quieran que pasen es que si asumen este reto de seguir y continuar esta tarea de labrar el camino de éxito de un partido en crecimiento como el nuevo liberalismo en el Magdalena. O sea, que pueden liderarlo. Pero por supuesto. No vas a seguir en la dirección, ¿no? Vas a reelegirte. Creo que hoy la realidad del nuevo liberalismo implica que hay unas credenciales regionales, que hay unos liderazgos nacientes, y a partir del próximo año el nuevo liberalismo a nivel nacional tiene como propósito la convocatoria al Congreso Programático y posteriormente ahí la convocatoria a la Asamblea departamentales y obviamente los comités municipales y distritales. Entonces, es su decisión y creo que están en esa dirección de seguir construyendo partido y tienen toda la capacidad para ello. Yo creo que los liderazgos no deben ser mesiánicos ni verticales. Creo más bien en el consenso, creo más bien en el trabajo en equipo. Ese fue, digamos, nuestro postulado y lo seguiremos estableciendo en lo que continúen en la tarea de coordinar y dirigir este partido en Santa Marta y el Magdalena. Eso es lo que viene para el partido el próximo año. ¿Hay algo más para preguntarte qué viene para el nuevo liberalismo después de estos resultados exitosos? Uno puede decir, bueno, de los partidos jóvenes que se enfrentaron en el proceso electoral, fueron los que mejor les fue, ¿no? Les fue mejor que el pacto, que es nuevo de cierta manera, y ya, ¿no? El pacto con gobierno nacional. Sí, claro. Bueno, sin gobierno, es un pacto huérfano. Pero el Verde ya es un partido que estaba consolidado. Rosita lo terminó de ratificar. Amén estaba con ustedes también, pero pudieron la otra mitad de la votación de la lista. ¿Qué otro partido nuevo? Más nadie. O sea, se enfrentaron a partidos tradicionales y ahí así ustedes lograron incluso ubicarse en el podio de las 5 primeras votaciones y en el podio de las 3 primeras votaciones individuales. Y no solamente en el departamento del Magdalena, como bien lo acabas de resumir previa a la conversación que acabamos de tener, sino también en el país. En 30 departamentos de los 32 del país tuvimos presencia y obtuvimos más de 15 credenciales a la alcaldía, alcaldías propias y en coalición. Y por supuesto, el logro fundamental a nivel nacional de la alcaldía mayor de Bogotá, como candidato propio del Partido Nuevo Liberalismo. Entonces sí, es un partido en crecimiento, un partido que representa los criterios y principios que tú conoces muy bien. Y por supuesto, creemos que el relevo generacional también en la dirección de los partidos a nivel regional
juega un papel muy importante. Lo que viene ¿Y qué viene para el nuevo liberalismo entonces? Para el nuevo liberalismo es organizar una lista competitiva al Senado de la República. En el departamento del Magdalena el deber es consolidar una lista a la Cámara de Representantes y por supuesto determinar la identidad de lograr un candidato presidencial al nuevo liberalismo. ¿Cómo? Esta pregunta siempre es obligada. Es un año de cierre de gobiernos. Se acaba un cuatrenio. Hiciste parte de un gobierno, conoces la función pública, conoces el departamento, conoces tu ciudad. Yo quiero preguntarte por el de Magdalena. ¿Cómo evalúas el gobierno que sale? Bueno, los gobiernos salientes lidiaron una problemática histórica, un asunto de salud pública que dio como resultado un proceso pandémico, ¿no? Que vivió todo el país, y a los gobernadores y alcaldes de turno le tocó gobernar en medio de unas circunstancias muy complejas en las que nadie estaba preparado para ello. Hablemos del gobierno nacional. Ricardo Granado, director del Partido Nuevo Liberalismo en Magdalena, ¿cómo ve estos meses, más de un año de gobierno del presidente Gustavo Petro? Un gobierno que no ha leído las necesidades reales de la población. Un gobierno que sus propósitos de cambio no han logrado consolidarse con sus reformas. Un gobierno que actúa de espaldas al territorio nacional. Y por supuesto eso tiene como consecuencia el rechazo en las urnas en las anteriores elecciones territoriales. O sea, ¿tú crees que el resultado de las elecciones del 29 de octubre es el reflejo del rechazo del gobierno Petro? Pero por supuesto. Entonces, ¿quién ganó en las elecciones? El centro político. ¿Y quién es el centro político? El centro político lo representa partidos como el Nuevo Liberalismo. Muestra de ello que la alcaldía de Bogotá se logró consolidar producto de el rechazo también al candidato natural del pacto histórico. Sí, ni siquiera lleva consejo. Pero por supuesto, así es. Ni siquiera lleva consejo. O sea que para ti el triunfo político es del espectro de centro. Correctamente. Quiero entrar a unas preguntas rápidas contigo, Ricardo, que son, voy a dar una serie de nombres y quiero que me digas en una frase, en una palabra, ¿cómo los defines? Voy a comenzar con el más difícil. Lindaluz Vargas. Una mujer inteligente, capaz de resolver lo que se le atraviesa en el camino. Juan Manuel Galán. Un estadista. Carlos Caicedo. El presidente de Fuerza Ciudadana. El gobierno de Petro. Desastroso. Nuevo liberalismo. Una causa, una lucha y un propósito para muchos. Luis Miguel Cotes. Un gran amigo. Los hermanos Galán. Un referente político para mí. Y ese es Juan. ¿Y Carlos? Un líder entusiasta, capaz, persistente y que tiene un gran reto al reivindicar lo que está ocurriendo en la capital de este país. Rafael Alejandro Martínez. Un dirigente pragmático, sensato, capaz de resolver las situaciones que se le atraviesen en la gestión pública. ¿Crees que le va a ir mejor que a Caicedo? Creo que va a ser un buen gobierno. ¿Tiene mejor asamblea que a Caicedo? Creo que va a ser un gobierno de consenso. O sea, que le va a ir mejor. Creo que va a ser un gobierno de consenso. Sí. Te quiero sacar la palabra, pero pues, porque el gobierno de Caicedo, entre los diputados que uno entrevistó, asumen de que en cierta manera no se hizo mucho porque hubo una asamblea en contra. Rafael representa un espectro, ¿cierto? Que es un espectro de su partido Fuerza Ciudadana. Defiende los principios que se establecen en su partido, pero también entiende que va a gobernar y que tiene que resolver deudas históricas en el territorio departamental. Y para eso tiene que hacer equipo con los alcaldes municipales, con los diputados, con su equipo propio. Tiene que armar un gabinete propositivo, eficiente, diligente, capaz de resolver en sí mismo situaciones del gobierno de manera casi que con toda la libertad de hacerlo. No es fácil para Rafael, se enfrenta a muchas deudas históricas. Tú eres de provincia, el departamento tiene solo en vías terciarias 2.300 kilómetros sin pavimentar. Eso le resta competitividad a la región. Entonces, ¿cómo resuelves tú eso? ¿Cómo inicias tú en ese propósito tan ambicioso de construir, continuar
con los procesos que obviamente trae el gobierno anterior. Yo pienso que todos los gobiernos dejan algo valioso y dejan cosas que descartar y otras que continuar. ¿El nuevo liberalismo ayudará a ese gobierno? Votamos por el gobierno de Rafael Martínez y acompañaremos en lo posible en la independencia que como partido político tenemos, obviamente, las causas que acompañamos en la elección. La respuesta es sí. Óscar Pavón. Es una nueva generación capaz de generar espacios valiosos a nivel regional y municipal. Rosa Cotes. Una mujer excepcional, un ser humano grandioso. Y por último, Freddy Eduardo Pinzón. El relevo en la política del distrito de Santa Marta. Una persona que valoro. ¿Qué va a pasar contigo este año que viene? ¿Vas a aspirar, bueno, que decirte y preguntarte si vas a estar en la lista de Cámara o en la lista de Senado? Es muy apresurado, pero te quiero preguntar, ¿qué va a pasar contigo en el 2024, 2025? Le decía a mi esposa esta mañana que iniciar mi doctorado, que aplazar. Es como voy al gimnasio, ¿no? Este año sí voy al gimnasio. Este año sí iniciaré mi doctorado. Y por supuesto, no, sin evadir la pregunta. Te lo dije al principio, es el deber del nuevo liberalismo configurar una lista a Cámara de Representantes y es deber de la Dirección Nacional organizar una lista muy competitiva al Senado de la República. Participaremos en ese propósito en la medida que el director nacional así lo requiera. ¿En una de las dos? En la elaboración de las listas, en principio. Okay. Sí. No vas a presentar tu nombre. No he dicho eso. No he dicho eso. Okay. No he dicho eso. He dicho que, como propósito fundamental, voy a iniciar mi doctorado. Hoy el partido tiene líderes naturales: Óscar Pavón, Linda Cabarca, Freddy Pinzón, los concejales electos en los municipios, dirigencia social y comunal que quiere hacer parte activa de esta asamblea regional que se convocará el próximo año posterior al Congreso Programático del Nuevo Liberalismo. Entonces, muchos propósitos a nivel de partido, a nivel personal y académico también. Pero para tener claro, el Nuevo Liberalismo tendrá participación en la elección de Cámara, tendrá su lista en coalición. Es nuestro deber. Claro que sí. Excelente. Quiero dejarte una pregunta final. ¿Qué le dijiste a tu esposa cuando ganaron? Lo primero que le dijiste. Lo primero que le dije a mi esposa. Cuando salieron los resultados. Que se lo merecía. Sí. Llegó cargada la noche, obviamente recibió la victoria, creo que en el Copey. Nos dieron ese abrazo mutuo, ¿ah? Del video. Claro. Yo venía del sur del Magdalena y ella del centro. Me contó que se perdió en las vías de Río. Bueno, uno de los retos importantes que te mencionaba tiene el gobernador Rafael Martínez. Establecer un mecanismo de financiación de casi 2.300 kilómetros de vía. Con que haga la mitad de eso, fue un papel muy importante su gestión en el departamento. Lo bueno es que si Linda se vuelve a aspirar a la asamblea, ya no se va a volver a perder. Eso lo tiene que decidir ella y el equipo que la acompaña. Bueno, de todo a lo que vaya, ya no se va a perder, ya se perdió. Claro que sí. Gracias, Ricardo, por estar en el Gracias a ti, de verdad, Pedro. Valioso este espacio. Te felicito y feliz noche. Soy Pedro David Tobías y este fue el Podcast Político, un espacio donde hablamos de política con Ricardo Díaz Granado, director del Nuevo Liberalismo en el departamento del Magdalena. Gracias por estar conectado con nosotros. No olvides seguirnos, suscribirte y apoyarnos. Con tu apoyo digital seguimos creciendo.